Queridos señores, muy buenos días. Vamos a hacer una reflexión sobre el mensaje del Santo Padre para esta Cuaresma. Se fundamenta en el texto de Gálatas 6, 9, 10a, que dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y el Santo Padre divide en tres partes su reflexión para esta Cuaresma. Voy a seguir esas tres partes, sobre todo fijándome en la primera y la segunda. La última es prácticamente una conclusión. Y la primera parte es la que se refiere a la siembra y a la cosecha. Este texto de Gálatas está referido un versículo antes a lo que San Pablo nos dice en relación a que quien siembra para la carne cosechará carne, ¿no? Quien siembra para el espíritu cosechará para el espíritu. Y después de decir esto, leemos el texto que yo acabo de comentarles. Por tanto, el contexto es de siembra y de cosecha. Y en ese sentido, quisiera hacer una reflexión sobre cuál es la semilla que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. La fundamental, ¿no? Acuérdense de la parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar, ¿no? Él es el sembrador. ¿Cuál es esa semilla que ha puesto en nuestros corazones? Obviamente ha habido muchas a lo largo de la vida, pero creo que todas están fundamentadas en la primera, porque sin esa semilla fundamental no habría nada, espiritualmente hablando, en nuestra existencia, que es la semilla del bautismo. El bautismo obviamente implica todo en nuestra vida espiritual. Nos hace hijos de Dios en Cristo y partícipes de la vida divina. Nos da las virtudes teologales, las virtudes morales, como bien sabemos también los dones del Espíritu Santo. Y el bautismo nos introduce en una relación con Jesucristo, no con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se introduce en una relación con la Trinidad Santísima. Pero eso en la práctica para nosotros es una relación con Jesucristo, nuestro Señor. Por eso la primera reflexión que quisiera hacerles, tratando también de que estuviera ordenada a una conversión en nuestra vida, es la pregunta: ¿cómo es esa relación con Cristo? ¿Cómo llevo yo esa relación con Jesucristo, nuestro Señor? No es algo que el Papa directamente toca en este punto de su mensaje cuaresmal. Me inspiró esta reflexión un sermón, una conferencia del padre Reiniero Cantalamessa en la Cuaresma de 2021. Él, como predicador pontificio, todos los años en Cuaresma predica a la curia, al Papa y a la curia, los viernes, una reflexión sobre la Cuaresma, que suele ser temática. Pues bien,
en esa primera reflexión del 2021, el primer viernes de Cuaresma, hizo el padre Cantalamessa unas reflexiones sobre esto. Y él decía que ¿qué es Jesucristo para nosotros? ¿No? ¿Qué es Jesucristo para mí? Es una reflexión que nos hemos hecho toda la vida. Y yo quisiera que ustedes hoy en la mañana, porque tienen una relación con Jesucristo, obviamente, pensaran esa relación que tengo con Jesucristo nuestro Señor puede ser mejor, desde luego, puede ser mejor, siempre puede ser mejor, tiene que ser mejor. ¿Puedo hacer más personal esa relación con Jesucristo? Repito, es una reflexión que obviamente hemos hecho a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero es fundamental. Y el padre Cantalamessa hace una reflexión de esta relación con Jesucristo en una doble dirección. Primero, diciéndonos lo que no tiene que ser, o más bien lo que a veces es en nuestra vida esa relación con Jesucristo y que se queda corto. Él dice, ¿qué es Jesucristo para nosotros? ¿Una persona o un personaje? Una persona o un personaje. Es una primera línea de reflexión que él desarrolla ahí bastante, ¿no? La respuesta para nosotros es una persona, sin duda, ¿no? Pero fíjense, él dice, hay personajes en la vida, de la historia de la humanidad, con los cuales nosotros podemos saber mucho. Napoleón, Julio César, Gandhi, Martin Luther King, quien quiera, ¿no? Lincoln, no sé. Dice, pero con esos personajes nosotros no podemos hablar. Podemos saber mucho de esos personajes. Podemos conocer cosas sobre esos personajes. Pero no podemos tener una relación personal con Napoleón. No podemos hablar con Napoleón. Y hace una reflexión diciendo, nosotros sí creemos en Cristo. Nosotros aquí lo tenemos, aceptamos que Jesús es una persona viva. Dentro de unos momentos incluso celebraremos la Eucaristía y aceptamos que es el memorial y la actualización de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Dice, todo eso lo creemos, pero realmente es una persona viva con la cual tenemos una relación existencial, más allá de las cosas objetivas que aceptamos. La respuesta, yo creo que para nosotros en el contexto de los que están aquí, ¿no? De los que pueden estar virtualmente, pues es sí, es una relación personal, no es solo una relación con un personaje. Pero, ¿qué grado de relación personal tenemos con él? Y aquí es donde el padre Venero Cantalamessa introduce su segunda reflexión en este punto, ¿no? Muy interesante, obviamente él fue profesor de teología, fue de hecho un doctor en cristología en la Universidad de Milán, antes de tener, a través de la renovación carismática, una conversión escruchil, una conversión, digamos, una conversión espiritual profunda, en el sentido de dejarse llevar por Dios, ¿no? Y introduce una reflexión sobre el concepto de persona. Yo no me voy a detener en eso, en el caso ahora, pero cómo de ese concepto de persona se deriva en nuestra vida una relación de amor con Cristo. Porque el concepto de persona es un concepto que nace en la cristología para la Trinidad,
¿no? Cristo es persona divina, Cristo es Dios, no es Dios, ¿no? El cristianismo de los orígenes entra en toda esta reflexión. Y, haciéndolo muy corto, él dice que la Trinidad, en la Trinidad, la persona del Verbo, ¿no?, se define como la persona del Padre, ¿no?, a través del Espíritu Santo, en una relación de amor. Dice, la explicación de lo que Dios es en la Trinidad se define a través del amor. La persona es relación, nosotros somos relación, somos persona en la medida en que nos relacionamos con los demás. Nos hacemos personas relacionándonos con los demás, ¿no? Este es hasta un concepto filosófico muy desarrollado, sobre todo los últimos 2, ¿no? Pero en la teología tiene esta base trinitaria. Cristo es persona que se relaciona con el Padre a través del Espíritu Santo, que es amor. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Esa persona con la que nosotros nos relacionamos se define como amor en su relación. Y en la relación con nosotros se define como amor. No es que tanto la conozco, no es que tanto sé de Cristo, no es que tanto acepto de Cristo, es que tanto me relaciono amorosamente con Cristo. Entonces, eso, que en el fondo, vamos, no hace falta hacer esta explicación para vivirlo, obviamente, porque muchos lo viven sin hacer esa explicación. Es algo que nosotros tenemos que profundizar, seguir profundizando en nuestra vida espiritual. Y, por último, el Padre René Canta la Mesa dice, ¿cómo se hace eso? Dice, no se hace leyendo libros. También, ¿no? Él dice, yo era doctor en cristología. Dice, y él, el sacerdote, dice, y no tenía una relación personal con Cristo. Lo conocía. Sabía muchas cosas de Cristo, pero una relación personal con Cristo, por el amor profunda, no la tenía. Y dice, ¿cómo se consigue eso? A través del Espíritu Santo, porque es un don que hay que suplicarle a Dios todos los días. Concédeme el don, a través de tu Espíritu Santo, de tener una relación de amor contigo. Ustedes, nosotros aquí presentes, la tenemos. Ojalá que la mejoremos, que la fortalezcamos y que esta Cuaresma sea en ese sentido también una conversión, ¿no? Una conversión de una fe quizás objetiva o de una relación con Cristo un poco fría, si ustedes quieren, si así fuera todavía, ¿no?, a una relación fundamentada en él. El segundo, digamos, el segundo apartado del mensaje del Papa se fundamenta o se centra más bien en la frase no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Es un poco el centro, en realidad, de todo el mensaje cuaresmal de este año. Y vamos a hacer una reflexión sobre en qué, en concreto, el Papa nos dice que no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Cosas que están en el mensaje, lo tienen ustedes tanto virtualmente, se los han enviado a todos, como aquí se los entregaron impreso, ¿no? Y en la segunda parte el Papa desarrolla este tema. Yo les recomiendo mucho que lean este texto del Papa, si no lo han hecho, ya lo hicieron, y también ustedes lo reflexionen y lo mediten. No nos cansemos de hacer el bien. Primero, la perseverancia, la constancia, el seguir adelante cuando nos viene la tentación del cansancio en nuestro hacer el bien, ¿no?, de ir sembrando en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, las obras de amor. El secreto para no cansarse, para perseverar,
para mantener el paso es, creo, lo que acabamos de reflexionar hace un momento, la relación de amor con Cristo, ¿no? Acuérdense lo que dice Jesús en la última cena: quien me ama cumplirá mis mandamientos. No lo dice al revés, que obviamente al revés también se realiza. Quien cumple mis mandamientos es el que me ama. Pero Jesús dice: quien me ama cumplirá mis mandamientos. El hacer la voluntad de Dios, el ejercicio de la virtud, es fruto del amor. Y a la vez lo alimenta, ¿no? Pero es esa relación de amor la que se convierte en nuestra vida en el alma de toda nuestra vida espiritual, en el ejercicio de la virtud y en el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. No caigamos, pues, en la tentación de aislarnos, ¿no? De que cuando en la vida llega el cansancio por tantas complicaciones, dificultades, ¿no? Que nos lleve a decir, bueno, pues yo a lo mío, ¿no? Yo a lo mío. Yo ya hice lo suficiente en esta vida por los demás y ahora les toca a otros, ¿no? Sí, ciertamente con el pasar de los años vienen generaciones nuevas que van haciendo cosas nuevas, pero nosotros tenemos que seguir haciendo el bien hasta el final, hasta el final. No nos cansemos de hacer el bien, mantener esa constancia en el bien hasta el final de nuestras vidas. Evitar ese aislamiento en el sentido de decir, ya, yo me dedico a mis cosas, a mis asuntos, a mis temas, y los demás que resuelvan sus problemas y su vida. Yo no soy aquí, ¿no?, quien tiene que estar solucionando todo, y es verdad, todo, ¿no? Pero todo aquello que Dios quiere que tú trabajes por solucionar en tu vida, alrededor tuyo, en tu sociedad, pues tienes que hacerlo en la medida de tus posibilidades. Segundo, dice el Papa, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de orar. Un gran consejo. Y aquí les contaba ayer a los señores en el retiro algo que me sucedió a mí el sábado en la noche. Es muy gráfico, hasta un poco infantil si ustedes quieren, ¿no? Pero puede ilustrar un poco este consejo. No nos cansemos de orar. El sábado yo tuve una boda fuera de México. Era un camino de 2 horas cacho, largo la boda, una familia excelente, ¿no? Pero bueno, un lugar medio caluroso, de Yautepec, ¿no? O sea, y luego el regreso, o sea, otras 3, 4 horas, 3 horas y media, un tráfico solo en la ida, en la vuelta más o menos, pero también, ¿no? Bueno, el caso es que yo llegué bastante tarde a mi casa. Y cuando llegué, la comunidad, los pocos que estaban en casa, porque habían salido, pues ya estaban durmiendo, ¿no? Y yo llegué y me metí a la capilla, tenía que rezar las vísperas, que no había rezado todavía, ¿no? Y además me quedaba por rezar todavía el examen de conciencia de 10 minutos que hacemos los padres en la noche, y preparar durante otros 10 minutos la oración, la meditación del día siguiente. Yo traía un dolor de cabeza, me dolía el cuello por aquí, ¿no? Y bueno, recé las vísperas, ¿no? Y pensé, bueno, Señor, estoy súper cansado. Si quieres, casi un poco así como, pues puedo hacer así un poco más rápido, ¿no? Un examen de conciencia. Veo un poquito qué es la liturgia de la mañana, cuál es la liturgia de mañana para la oración, puedo ver ahí. Como diciendo, nada, que unos minutitos, 3, 4 minutos, y me voy a dormir. Estaba un poco así como después. Pero claro, y en eso llega otro padre que llegaba tarde, ¿no? Llega el padre y
vas a su habitación, ¿no? Y a los 2 minutos, 3 minutos, regresa, ¿no? Se había puesto la sotana. No es necesario que pongamos la sotana cuando no es en comunidad como tal. Entra a la capilla, viene con su manual de oraciones y con algún librito para los puntos, prepara sus puntos de meditación, entra, se arrodilla, ¿no? Y empieza a hacer sus últimas oraciones. Y yo pensé para mí mismo, y tú te ibas ahí, después de 3, 4 minutitos. Alguno puede pensar, ay, padre, hombre, Dios es bueno y nos comprende, usted estaba cansado. Sí, yo le decía a los señores, ¿eso sería un pecado mortal? No. ¿Sería un pecado venial? Tampoco. No. ¿Sería una falta de amor? Sí. 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 No entro ahora en la objetividad, no se preocupe, ¿no? Algunos, ay, qué formalidad. No es una formalidad. Cuando hay amor, no es una formalidad. Orar. No nos cansemos de orar y de ofrecerle a Dios ese trabajo en nuestra oración, esa respuesta en nuestra oración, que es la respuesta a Él, que es quien ora en nuestros corazones. Y nunca olviden que a orar se aprende orando. Hay que leer sobre la oración, hay que ayudarse, hay que tal, y hay que, si se puede tomar algún taller, pero nunca olvidar que a orar se aprende orando sobre todo. Que hay quien dice que cuando fue joven ella rezó mucho, que fue a muchos retiros, que ya con eso cumplió para toda su vida. No. Hay quien va a la oración y no siente nada, se siente aburrido, cansado, ¿no? Y va dejando poco a poco la oración. Hay quien va dejando los momentos de vida de oración, son cosas que digo negativas, ¿no? Pero hasta que no hace casi nada y poco a poco se queda con su misa dominical y a veces siquiera sin eso, ¿no? Ayer me decía un señor, justo antes del retiro, me decía, padre, se creó un chat de los que éramos del colegio, patria hace siglos, era un señor mayor, y dice, pero padre, la mayor parte de los que éramos de primaria, dice, no tienen ni fe. Si ver ese chat, yo ya me he salido. Porque... Sí, es cierto que muchas veces nuestra vida de oración puede disminuir. Aquí lo que nos pide el Papa es que aumente. Tercero, no nos cansemos, voy terminando, de extirpar el mal en nuestra vida, nos dice el Papa. Y aquí nos dice 2 cosas muy concretas el Papa. Primero, no nos cansemos de acudir al sacramento de la penitencia. Dice, porque Dios no se cansa de perdonar. No nos cansemos de acudir al sacramento de la penitencia. Sin ese sentido de, ay, es que es lo mismo, ay, es que, no, cuidado con esa gran tentación de la desesperanza. Es un gran engaño del demonio a nuestra vida. Nos desanima, nos desalienta, nos dice, tú no, ya, es lo mismo, te quita la ilusión, ¿no? Y el sacramento de la misericordia es precisamente el regreso del amor misericordioso a nuestros corazones de Jesucristo, que nos renueva nuestra ilusión por la santidad. Y él dice, y también extirpar el mal en nuestra vida, la dependencia de los medios de comunicación. En concreto, se está refiriendo a una comunicación que tiene que ser sobre todo, pues eso, directa, ¿no? Porque muchas veces los medios de comunicación, que tienen muchísimas cosas positivas, pueden aislarnos, ¿no?, de la comunicación con los demás. Bueno, de eso ustedes ya conocen en la familia lo que a veces pasa, etc. Un trabajo de ascesis, no cansarnos de extirpar el mal en nuestra vida. Hay que colaborar con la gracia en un trabajo ascético continuo. Y por último, dice el Papa, no nos cansemos de hacer el bien a través de la caridad. Aquí no me entretengo más, leo lo que él dice en la segunda parte de este punto
que es muy bello y que nos puede también iluminar en ese seguir haciendo el bien a través del ejercicio de la caridad. Dice así: si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida, los que tenemos cerca, sobre todo los que viven, los que están a diario con nosotros. La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra. ¿Cuántos propósitos de Cuaresma en relación con la caridad pueden nacer de aquí, de estas reflexiones del Papa? Para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños, a los indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. El ejercicio de la caridad. Y una caridad que en nuestro carisma es también esa formación de apóstoles, no olvidarlo. Toda la dimensión apostólica, la formación de líderes cristianos para ponerlos al servicio de la Iglesia y de la sociedad, que es una forma de caridad cristiana y carismática para nosotros, que tenemos también que seguir trabajando. Bien, el Papa en la última y tercera parte termina, y aquí también termino, haciendo la reflexión sobre la última parte de esta carta a los Gálatas, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo, ¿no? Y el debido tiempo de la cosecha, dice el Papa, el fundamental, es la eternidad. Esa es nuestra cosecha. Ese es el fruto. Aquí puede que veamos muchos frutos, y ustedes han visto en su vida y ven y seguirán viendo tantos bellos y hermosos frutos. Pero el fruto fundamental es aquel. Y eso nos habla de una gratuidad, porque muchas veces, como también Cristo dice en el Evangelio, unos siembran y otros cosechan. No siempre vamos a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Y no nos tiene que importar. No tenemos que buscar sentirnos bien por lo que hacemos o no nos cansamos de hacer el bien. No tenemos que buscar que se nos reconozca, que nos pongan las medallas, que se hable de nosotros y de todo lo que hemos hecho. No. No son los cistercienses, son una congregación de estas contemplativas, no me acuerdo ahora, o sea, fundó San Bruno. Esto es cuando los entierran sin nombre. Y cuando ellos escriben libros, escriben cosas, nunca firman. Nada, ¿no? Es total, es un poco de parte de un carisma específico, ¿no? Para toda la vida cristiana, pero refleja eso, ¿no? La cosecha es la eternidad, eso es lo que importa, ¿no? Y no hay que perder tampoco eso nunca de vista, nos da mucha libertad. El espíritu nos hace, en ese sentido, dejarnos llevar y poner nuestras riendas en manos del Espíritu Santo, en manos de Dios nuestro Señor. Damos la bendición y después tenemos la misa.